2, 1. Muy buen día para todos los bendecidos, para los dioses que están en esta mañana ahí conectados juntamente con nosotros. Estamos muy agradecidos y le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para poder llegar y compartir con ustedes. Siempre recordándole lo que estuvimos hablando la vez pasada, que sumamente importante que usted reconozca y usted sepa lo que Dios dice, lo que usted es. La identidad. La identidad suya es importante y sabe sobre todo que veamos a la demás gente como Dios los ve. Unos bendecidos, que no estemos juzgando, sino que lo veamos a través de la sangre de Jesucristo. Así que, pastor. Tú sabes que yo quiero leer ahí un versículo y explico algo que está en Juan capítulo 21. No lo busques, yo voy a leerlo. Que posiblemente esto le va a extrañar a muchas personas, ¿no? Le va a crear una interrogante, una inquietud, y eso es bueno. Que dice Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínate. Entonces quiere decir que no todo lo que hizo Jesús está escrito aquí. Por eso es que este ministerio se llama Ministerio de Enseñanza, la Palabra Revelada. Porque nosotros hablamos cosas que aquí no están escritas. Sin embargo, siempre esas cosas que nosotros hablamos, que aquí no están escritas, Dios siempre nos suple, el Espíritu Santo nos suple suficiente versículo para apoyar lo que estamos hablando que no está escrito. Como cuando hablamos de que Judas era el mejor amigo que tenía Jesús. Y entonces la gente se extrañó. Porque todo el mundo habla que Judas era el hijo del diablo, ¿verdad? Sin embargo, Judas fue el individuo que en los evangelios, en ninguna parte, en ninguno de los 4 evangelios, aparece escrito de que Judas en secreto iba con Jesús, ellos dos solos, a comer y a planificar y hablar. Lo dice David en uno de los salmos, o no David, sino la simiente Que estaba. en David dice, el hombre en quien yo confiaba, el hombre con el que constantemente yo comía. Quiere decir que era de confianza. Claro, fue el que finalmente fue usado, porque esa es la traducción. No fue que me traicionó por malo que era, sino fue el que finalmente fue usado para traicionarme, porque era necesario que alguien traicionara a Jesús. Y el trabajo de Judas era tomar el papel de traicionero, de llevarle a los sumos sacerdotes el chisme, La la información de lo que Jesús decía en secreto. Sin embargo, eso tú no lo encuentras en ninguno de los evangelios, de que Jesús salía con Judas, ellos dos solitos, a comer y a hablar, y que Jesús confiaba en él, porque el trabajo que iba a llevar a cabo Judas, no había otro en el grupo con la capacidad de hacerlo, porque estaba claro que así como Jesús iba a poner su vida por el trabajo que le tocaba hacer a él, Judas iba a tener que estar dispuesto a lo que él iba a hacer, también le costara su vida. Claro. Porque no iba a tener cabida ni con los judíos, ni con, En ninguna parte. ni con los apóstoles, ni con nadie. Le iba a costar la vida y estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces,
hay muchas cosas que nosotros hablamos que si estuvieran escritas yo no tenía que hablarlas. La gente las leía. Que son revelados. Por eso es que es revelación, porque no está escrito. Entonces la semana pasada hablamos sobre somos dioses y fue maravilloso ese mensaje, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Lee tú ahí en Efesios 1, despacito, del 3 al 5. Porque vamos a conocer hoy más detenidamente el plan que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Tiempo pasado. con toda bendición espiritual en los lugares celestiales En la el Mesías. Entonces, ahí entendemos que que lo que está aquí compartiendo Pablo, o el Espíritu Santo, cuando habla de lugares celestiales, aunque en otras ocasiones lo hemos explicado, siempre debemos tener en mente que es posible que hoy haya personas viéndonos que no hayan estado al tanto de las veces anteriores que lo hemos explicado. Que cuando habla de lugares celestiales, no habla de los cielos. Porque en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que los cielos no existían. Quiere decir que Dios creó los cielos desde un lugar diferente. Y ese lugar diferente del hebreo se conoce como el Ira, que es la eternidad. Estando en la eternidad, ahí creó Él los cielos y la tierra. Y en ese lugar, antes que el mundo fuera, Él nos bendijo. Dice, con todo tipo de bendición, de toda clase, de toda la clase de bendición que uno puede imaginar, ya Él lo llevó a cabo, antes de que el mundo fuera, porque el próximo versículo que tú vas a leer lo dice, el 4. según nos escogió en Él. Viste, que Él nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo existiera, el plano tierra no existía, Él decidió bendecirnos con todo tipo de bendición, según nos escogió en Él. Él fue el que nos escogió a nosotros para que nosotros viniéramos a la existencia, no nosotros a Él. Y yo soy de pensar que a la hora de la creación, que eso lo hablamos la semana pasada, y las personas pues que no han visto el mensaje de la semana pasada deberían verlo, donde en Génesis 1:26 hay un misterio ahí donde dice, entonces dijo Dios, dijo singular, hagamos, plural. O sea, que nosotros venimos a la creación, o sea, nosotros venimos a la existencia en la palabra dijo. O sea, nosotros estábamos dentro de Dios y como Dios todo lo hace por medio de la palabra, porque dice Hebreos 11 que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra, que hoy en día hasta los científicos la llaman la partícula de Dios. Cuando Él dijo, como estábamos en Él, estábamos dentro de Él, que es como la mujer que está embarazada, el niño está en ella y ella lo pare, se dice, o lo trae al mundo, o da a luz, pues nosotros estábamos en Él. Nos escogió en Él. El mundo no existía todavía. Y cuando entonces dice, dijo, o sea, dijo fue que habló. Ahí trajo esos millones o trillones, qué sé yo, de espíritus
a la existencia, los espíritus de los justos hechos perfectos, a su imagen y semejanza. Todo esto, Él separó de todos esos trillones o millones que Él trajo a la existencia antes de la fundación del mundo. Él le puso fecha de nacimiento para venir al plano tierra. Unos nacieron en la época de Moisés. O sea, algo que estaba establecido se manifestó Claro. en su tiempo. Pero ya tenemos todos la misma edad, en espíritu. Claro. ¿Ves? No sé qué edad será. ¿Ves? Cuando él nos trajo a la existencia en espíritu, aunque el espíritu es espíritu, tiene forma. Tiene forma. Claro. Entonces, la Biblia no da detalle de qué forma, si es de adulto, si es de joven, no se sabe. Pues nos trajo todos al mismo tiempo. Por eso la Biblia dice que eso es otro misterio. Habla de los primogénitos en plural. Y literalmente, no es correcto. No es correcto literariamente. Es la palabra que quería usar. La palabra primogénitos. Porque primogénito es el primero. Entonces ahí cuando dice primogénitos, habla en plural. Entonces todos fuimos primeros. Por eso es que dice todos somos primogénitos. Todos vinimos a la existencia al mismo tiempo. No estoy hablando de nacimos. Claro. Vinimos a la existencia en espíritu, en los lugares celestiales, en la eternidad. Antes que el mundo fuera, ya nosotros éramos. Antes de la fundación del mundo. Y antes de que el mundo fuera, donde Él finalmente nos iba a enviar a una fecha determinada. Estos van a nacer en los días de Moisés, esto en los días de Jesús, esto en los días de Pablo. Allá van a haber un papá y una mamá que van a ser los instrumentos que se va a usar para traerlos al plano tierra. Ya Él nos envió con pasaje de ida y vuelta. Y nos envió con todo lo que nosotros íbamos a necesitar, no con todo lo que íbamos a querer. Son dos cosas diferentes. Lo que yo quiero es una cosa, lo que yo necesito es otra. Muchas veces por estar tan pendiente a lo que yo quiero, no me doy cuenta de lo que necesito que me lo está supliendo. Así es. ¿Ves? La gente se queja de lo que no tiene y no agradece de lo que necesitan y Dios se lo está supliendo de forma constante. No son conscientes. Por lo que hablamos la semana pasada, que la conciencia está toda desequilibrada. No sabemos establecer prioridades. Por eso la iglesia es niña. La iglesia está en esclavitud. La iglesia está prisionera de los propios hombres. Hay hombres que tienen la iglesia prisionera. Hay hombres que son predicadores que hoy en día están pagando las consecuencias, que han sido capaces ahí por las redes de decir, me enteré que aquí en la iglesia están hablando mal de mí y yo tengo el poder de mandarles una enfermedad mortal si siguen hablando mal de mí. Eso está loco, de decir una cosa como esa. Por favor. Él está ahí para bendecir, no para amenazar a la gente, ¿verdad? Así es, así es. Pero la iglesia está niña, no reina, está esclava. No se puede reinar con mente de esclavo. Entonces, ahí antes que el mundo fuera, ya nosotros éramos. O sea, todos fuimos primero. Primero, de un solo golpe, nos parieron a todos. Entonces ahí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Antes de que viniéramos al plano tierra con papá y mamá, Él nos había preparado un destino. Y lo hizo en amor. Quiere decir que no puede ser caótico, no puede ser
fatal ni puede ser malo. Pero- Se forma malo cuando nosotros nos salimos del predestino, Por nuestras decisiones. claro, y nos creamos nuestro propio destino, tomamos malas decisiones. No establecemos prioridades, no consultamos con la palabra, no consultamos con el Espíritu Santo. Y claro, no es que yo le esté metiendo los dedos en los ojos a la gente, porque eso nos pasa a todos. Porque si a la vez que no nos pase, que nos equivoquemos, pues ya no estamos aquí, ya no somos terrícolas. Ya pasamos a solamente ser espíritus, lo que éramos en un principio, ¿no? Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que no contó con nadie. Entonces, en el versículo 9 y 10 dice, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ok, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. ajá. Entonces, nos está diciendo ahí, hace unas semanas atrás estuvimos hablando de el misterio de la predestinación. También aconsejamos a la gente que vayan ahí, porque son cosas que en la iglesia no se hablan. Predestinación, dispensaciones, nada de eso se habla. Entonces la gente está sin conocimiento ninguno. Entonces eso nos aclara ahí en el verso 10, que todas aquellas cosas que en los lugares celestiales, entiéndanse eternidad, cuando Él nos trajo a la existencia y nos bendijo, marcó un tiempo de que en el verso 10 se reunieran las cosas que Él estableció en la eternidad, en ese tiempo marcado por Él, se reunieran con las de la tierra. O sea, que se manifestaran en la tierra. O sea, entonces estamos viviendo un momento en que nosotros no decimos lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. No. Solamente decimos lo que Dios hizo, lo que Dios manifiesta y Dios manifestará conforme a lo que Él ya hizo. Entonces es la era de la gratitud, porque Dios ya no hace nada. Vaya, Sí, yo sé que estas expresiones que nosotros tenemos, hay gente que hasta le molesta, porque se pasan la vida pidiéndole a Dios, inclusive pastores que estuvieron bajo ministerios de gracia, están en las redes diciéndole a la gente, mándame tus peticiones. ¿Cuáles peticiones? Si a Dios no hay que pedirle nada. Él te conoce. Él sabe todo lo que tú necesitas y te lo dio antes de la fundación del mundo. Para que en el tiempo de la dispensación del cumplimiento Sí. se reuniera eso que Él estableció en la tierra. Pero hasta que no llegue ese tiempo no puedes patalear, puedes llamar a Napoleón, puedes llamar a quien tú quieras llamar para que ore por ti y no se va a dar, porque eso tiene tiempo de cumplimiento. Fiel cumplimiento. Tiene tiempo de cumplimiento y muchas veces se te da cuando menos tú lo piensas. Cuando ya tú no lo estás pensando, porque ya aparentemente lo pediste tanto que no se te dio, te hizo ¡pa! Y a veces no te das ni cuenta que te llegó. Así es. Y eso está puesto ahí en la palabra, en montones de lugares. Así fue el diluvio de Noé. Tuvo 100 y pico de años pregonándolo, anunciándolo. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes de mayo, el día 14, en las horas de la tarde, Se abrieron. se rompió las aguas del abismo y anegó toda la tierra. Igual que Sara, cuando fue a dar a luz a Isaac,
Ya Dios la había visitado antes, en Génesis 18, y en el capítulo 21 dice, y Sara dio a luz a Isaac en el tiempo que Dios le había dicho. No antes ni después. Claro. El Mesías estuvo siendo anunciado miles de años. Y dice Gálatas 4:4, el Mesías, nacido de mujer bajo la ley, en el tiempo de cumplimiento. Yo lo creo así. El día de Pentecostés, en el tiempo de cumplimiento. Hay un relojito Claro, marcado. porque Dios tiene un plan perfecto. Así es. Perfecto, una cosa perfecta. Entonces leíste ahí eso ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces yo voy a leer un versículo que no aparece, como yo lo voy a leer de esta versión, porque yo tengo ahí más de 50 versiones de la Biblia, porque los idiomas en que esto fue escrito es muy extenso. Ahí se usó hebreo antiguo, hebreo moderno, griego, arameo, persa. Yo voy a leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, para hablar de ese tema. En el verso 18. 18. No, en el 8, perdón. En el verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ahora yo lo voy a leer como dice esta versión, que es la del año 1519. Dice, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregarles no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos son carísimos. No queridos. Carísimo es porque Pablo conocía el precio que se había pagado por nosotros. Wow. Entonces por eso nos llama Carísimo. carísimo, porque somos caros. Así es. Aunque en las iglesias a la gente las traten como ¿cómo que dice? Trapos de inmundicia. Somos carísimos. Y eso viene a coincidir con mensajes anteriores, sobre todo el pasado, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos encerró en Adán y vinimos a ser dioses encerrados en Adán y nos convertimos en dioses descarriados. Y después nos convertimos en dioses vendidos. Sí, señor. Cuando el Satanás, Luzbel, venció a Adán, nos vendió junto con él. Porque todas las generaciones estaban encerradas ahí, solamente había un hombre y una mujer. Entonces de ahí vinimos todos. O sea que éramos dioses vendidos. Éramos dioses en espíritu y satanáses en la carne. Ay, Dios. ¿Te parece eso? Pero Dios entonces tenía un plan, que lo vas a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. O sea que fuimos rescatados. O sea, esos dioses fueron rescatados. O sea, desde Efesios, cuando a nosotros nos crearon, cuando leíste ahí en Efesios, Dios conocía de antemano que aunque nos iba a bendecir con toda bendición, antes de la fundación del mundo iba a llegar el momento que nos iban a vender. Y es ahí donde se cumple que había que rescatar. Y ahí donde se cumple, allá en Isaías 6,
cuando Isaías tiene la visión de la eternidad, que ve a Dios sentado en un trono alto y sublime. Dice que los serafines volaban y cuando miraron a la tierra, dijeron, toda la tierra está llena de tu gloria. Porque los serafines identificaron que lo que había en la tierra eran dioses. Wow. ¿Sí? Pero entonces esos dioses estaban descarriados. Había que rescatarlos. Entonces cuando se buscó un precio para volverlos a comprar, porque esa es la palabra del rescate, es como que te raptan, te hacen un secuestro y el secuestrador pide un rescate. Entonces, cuando se fue a poner un precio, no se encontró en todo el universo un precio equivalente al de los dioses descarriados. Así es. Entonces, ¿cómo los rescato? ¿Qué pago por ellos? Y es ahí donde el verbo, la palabra que es Dios, dice, heme aquí, envíame a mí. Tenía que haber alguien. El mismo precio, Dios mismo. Si nos hizo igual que Él. El precio que nosotros teníamos era el mismo precio de Él. Claro. ¿Verdad? Entonces, más adelante dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que allí en Efesios 1, cuando tú leíste, que Él nos bendijo con toda bendición en la eternidad y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él vio lo que iba a pasar con Adán y ahí mismo dijo, hay que preparar un rescate desde ahora. Y Dios, que es el verbo, que Juan lo dice, Sí. en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ese verbo dice, heme aquí, envíame a mí. Y el verbo se hizo carne. Verso 14 de Juan. O sea, quiere decir que antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía preparado el rescate. Y todavía no nos habíamos descarriado. Estaba todo preparado. Todavía no habíamos nacido. Porque fíjate, tú no naciste ni en la época de Adán, ni en la de Moisés, ni en la de Pablo, ni de Jesús. Naciste el otro día, como aquel que dice. Y ya tu rescate estaba preparado. Tú no habías ni nacido, ni habías venido a la tierra. Y ya tu rescate estaba preparado. Así es. ¿Mm? ¿Con qué? Con la sangre preciosa. Ese es el precio, la sangre. Porque la vida en la sangre está. Sí, Señor. Sin contaminación. O sea, es una sangre incorruptible. Que no se corrompe. Y para que sea una sangre que no se corrompe, no puede ser sangre humana. Ahora más adelante dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, cumpliéndose una vez más lo que leímos en Efesios 1:10, que cuando llegara la dispensación del tiempo, Él iba a reunir Las cosas. y Él iba a reunir las cosas que estaban en los cielos o celestiales con las de la tierra. O sea que el Cordero que estaba predestinado antes de la fundación del mundo se iba a manifestar en ese tiempo. Ahí. Y al derramar su sangre hasta la muerte, porque Él derramó hasta la última Claro. gota de sangre, que ese fue el propósito de la lanza del soldado, que no fue ni por el costado, fue más arriba. Cuando tú lees en el original, Lo que le llaman la pleura. la pleura, que es la capa que cubre el pulmón, o sea, Él se asfixió completo,
porque fue arriba, en la pleura, de ahí. Porque así como de ese costado de Adán salió Eva, de ese costado de Jesús nació la iglesia. A precio de sangre hasta la última gota. Pero ahora hay una, pudiéramos llamarla aparente contradicción. Porque volvemos a Juan 21, 25, que no todas las cosas que hizo Jesús o que pasaron en la época de Jesús están escritas. Lee ahí en Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos 9. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro. Yo quisiera que tú lo leyeras más despacio. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ok. Sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención es rescate, volver a comprar. Ahora, donde está la aparente contradicción es aquí. Que Jesús empezó a derramar la sangre desde el Getsemaní. La primera sangre que él derrama es de los capilares de la frente, por la tensión tan fuerte que está viviendo, que tuvo que orar 3 veces para que se le revelara lo que iba a pasar. Y era tanta el estrés, la tensión, que los capilares de la frente se rompieron y empezó a sudar gotas como de sangre. Esa es la primera sangre que él derrama. Ahí no dice que nadie la recoge. Sí. ¿Ves? Después entonces él ya entiende el plan completo, lo acepta, se acerca al que me entrega, que era una de las cosas que él le había confiado a Judas, el lugar donde él iba a estar. Porque en ningún lugar aparece que él dijo, voy a estar en Getsemaní. Eso no lo sabía nadie, pero lo sabía Judas. Porque Judas fue y llevó a los soldados ahí. ¿Cómo lo supo Judas? Porque él era el que iba ¿Y quién se lo decía? El propio Jesús, porque era parte del plan. Por eso cuando Judas se acerca, la palabra que él usa es camarada. Que camarada es algo, más cercano, no simplemente amigo, es un camarada que comparte contigo todo, hasta la vida. Entonces, después él, que es ya sentenciado, lo lleva a un lugar que se llama el pretorio. Allí es donde lo flagelan a él, los 39 latigazos con un látigo de 3 cueros. O sea, lo destrozan completo. Allí tampoco dice qué pasó con la sangre. Ahí le ponen la corona de espinas y le dan con un palo por la cabeza y se la entierran y derrama su sangre. Ahí le quitan la ropa que tenía, le ponen otra. Cuando esa sangre se seca, le arrancan la ropa y se convierte en una llaga. Lo sacan del pretorio y lo llevan al Calvario. Ya él ahí ha derramado 4 sangres diferentes. Wow. Y allí en el Calvario le clavan las manos, le clavan los pies, son 6, y le entierran la lanza, son 7. Y allí con la lanza derrama la última gota de sangre, y la prueba está en que lo último que echó fue agua. Así es.
para demostrar que había derramado su vida Completa. hasta la muerte. En ningún lugar dice qué pasó con la sangre. Sin embargo, en Hebreos 9:12, que tú lo acabaste de leer, Ajá. dice que él entró con su propia sangre. Entonces, eso me dice a mí que aunque en los evangelios no lo narra, hubo alguien que se encargó de, según él iba derramando la sangre, irla recogiendo. Y que aunque pasara el tiempo, como era una sangre preciosa, sin contaminación, no se coaguló. ¿Sería Porque fíjate, posible que fuera un ángel? bueno, yo pienso que eran querubines, Oh, porque los querubines en el antiguo pacto eran los que estaban arriba, encima del arca, que era donde se rociaba la sangre, que estaban ahí en forma de guardadores, donde entraba el sacerdote y rociaba la sangre, y ahí en ese lugar era que Dios se manifestaba. Una vez veía sangre, porque la sangre siempre es por señal. Querubín es el que Dios pone en el árbol de la vida, al principio, cuando Adán falla, para que Adán no se acercara a comer del árbol de la vida. Y había una espada que se movía con un querubín. Cuando habla de vida, lo que el querubín está guardando es la sangre, porque la vida en la sangre está. Entonces, aunque los evangelios no lo dicen, para mí, nadie me puede contradecir ni me puede apoyar. Pero alguien tuvo que recoger la sangre. claro. Porque si dice que él la derramó y pasó tiempo, y él no entra al lugar santísimo enseguida, él entra 3 días después. Entonces esa sangre tuvo 3 días en manos de esos querubines, sin coagularse, Wow. porque cuando él resucita, que María de Magdala, o la que conocemos como Miriam, que es su verdadero nombre, lo ve y se va a acercar, porque el ángel le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Que la va a abrazar. Él le dice a Miriam: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Así. Ahí es que él entra en el lugar santísimo con su sangre. Entonces, una sangre diferente, preciosa, incorruptible, que no se corrompe, sin contaminación. 3 días después, él entra con su propia sangre al lugar santísimo y la riega encima del propiciatorio. Y ahí Dios se revela. Y ya de ahí en adelante Dios empieza a vernos a nosotros a través de esa sangre. Ya no nos ve como somos nosotros, en carne. Porque ya el pecado de Adán fue quitado. Ahora cuando Dios nos ve, Dios nos ve santos, juntos y perfectos. Así es. Y aptos y dignos. Y somos aceptados en el amado. Ahora, a lo que quiero ir es ahí a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 26. Y hoy tengo la alergia, parece que cortaron la hierba por ahí. Lucas 1, 26. Lo vamos a leer despacito. Al verso 38. Ya. Ok. Al sexto mes, el ángel Gabriel. Ahí debería decir el arcángel, no el ángel. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahí podríamos leer la niña, porque era una señorita
Fíjate que la palabra virgen ahí está en letra minúscula, Sí. no Sí. como la ponen los católicos en letra mayúscula. Porque ahí lo que está hablando es de una niña señorita que no ha tenido relaciones con ningún hombre, que fue lo que anunció Isaías años antes. Y entrando, Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿sabes qué conclusión saco yo de ahí? Que este trabajo que María iba a llevar a cabo no era un trabajo fácil, Así es. porque siendo una niña de aproximadamente 14 años, iba a estar embarazada sin tener marido. Se iba a tener que prestar, que para los judíos eso era la blasfemia más grande, al oprobio. Y entonces me luce a mí que Dios visitó a otras mujeres. Y las otras mujeres se negaron a aceptar esa responsabilidad. Sin embargo, Porque María aceptó. era, Porque aquí no solamente el oprobio lo recibe ella, sino también José. claro, Bendita tú entre las mujeres. pero Mas- también eres favorecida. Claro. Mas ella, Cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿cuándo? ahora, Ahora. concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Observa esto, fíjate. Y aquí pues vamos a confiar en que la gente que nos sigue va a poder hilvanar los versículos y entender lo que yo voy a hablar. El arcángel Gabriel, Dios lo envía. Y lo envía con una palabra. Y Dios es la palabra. Dios se pone en los labios de Gabriel. Y ella concibe cuando el arcángel le habla de la misma manera, oído, que nosotros vinimos a la existencia cuando Dios habló. Cuando Dios habló, dijo Dios, hagamos. Nosotros todos vinimos a la existencia. Aquí María concibe cuando el arcángel habla. Porque cuando el arcángel habla, lo que sale por la boca del ángel es la palabra que era Dios mismo. Y en ese momento ella concibe. Wow. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón, como tú me dices que ahora voy a concebir, si yo no tengo marido, yo no he tenido relación con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, fíjate lo que está sucediendo aquí. En todas las cosas hacen falta esos dos ingredientes. En Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y sin embargo
todo estaba desordenado y vacío. Pero cuando Dios habló, se arreglaron las cosas. Tiene que haber la combinación palabra-espíritu. Porque aquí Dios manda la palabra con Gabriel. Ajá. Pero después le envía el Espíritu Santo para que esa palabra que Gabriel le lleva a María le sea revelada, porque ella no la entiende. Porque lo que el arcángel le está diciendo no es fácil de entender. Así es. Concebirás ahora. Y ella naturalmente piensa, ¿cómo voy a concebir si yo no conozco varón? Entonces el arcángel le dice, tranquila, que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a revelar, que eso es lo que está haciendo, te va a revelar la palabra que yo acabo de decirte. Y una vez a ti te sea revelada, ya tú estás embarazada. Entonces, y aquí tu pariente Elizabeth. Ella también. ¿Dónde me quedé? En el 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Ese era Juan el Bautista. Ya. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando tú lees eso en el original, se lee así. Porque no hay ninguna palabra que haya salido de la boca de Dios que no haga lo que Él dijo que haría. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y entonces dice más adelante que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces, fíjate si este plan es perfecto. Vamos a volver a la sangre. En el mundo natural, hablamos que cuando un hombre vierte en el vientre de una mujer, a eso se le llama espermatozoide. Sin embargo, cuando tú buscas la traducción de la palabra palabra, en el griego es la palabra esperma. De ahí viene la palabra espermatozoide. Y ese espermatozoide, que son millones de ellos que vierte el hombre, solamente uno es el que fecunda el óvulo de la mujer, y cuando ella cierra, le deja el rabito afuera y ya la mujer concibió. Pero en el caso de María, no hubo espermatozoide. Cuando el espermatozoide es fecundado, lo que se detecta es la sangre del padre. Por eso cuando quieren saber quién es el padre de fulano, al que le hacen el examen es al hombre. Y lo primero que se forma en el bebé, en el vientre, es la tripita del corazón. Porque ahí es que empieza a bombear la sangre. Y como dice la palabra, tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Entonces la sangre de Jesús tenía que ser una sangre diferente. Y no se podía mezclar con la de María. Porque no tenía tampoco sangre de padre. Claro. Claro. Entonces Dios, en su plan perfecto, le produce a la mujer una cosa que se llama placenta y cordón umbilical. ¿Que de dónde se...? A través del cordón umbilical la mujer come y por ese cordón umbilical alimenta al bebé. Ya. Y a través de la placenta, cuando el niño hace sus necesidades, por ahí sale. Pero la sangre de la madre no se mezcla con la del bebé. Porque si la sangre de María se hubiese mezclado con la de Jesús, la sangre de Jesús se hubiese corrompido como se corrompe cualquier sangre de cualquier ser humano. Porque era necesario
que esa sangre estuviera sin coagularse, sin corromperse, por 3 días. Perfecto, sí, Señor. Para que él pudiera entrar con su propia sangre al lugar santísimo y derramarla. Que aunque la Biblia no dice quién la recogió, alguien tiene que haberla recogido. Claro. Porque en la tierra no cayó. Porque finalmente después de 3 días cuando él resucita, él entra al lugar santísimo con su propia sangre. O sea que el plan perfecto de Dios, y ese es el propósito de placenta y cordón umbilical, que era lo que no tenía ni Adán ni Eva. Así es. Porque Adán nació grande Y sin ombligo. y sin ombligo. Y Eva nació grande también, por eso se la dieron como mujer a Adán. O sea, Adán no tuvo que esperar que ella creciera. A él lo pusieron a dormir ahí y cuando abrió los ojos, lo que tenía al lado era ya la mujer, no un bebé. Entonces ni Adán ni Eva tenían cordón umbilical, no tenían ombligo. Pero en este caso, el precio que Dios va a pagar por el rescate de los dioses es la sangre preciosa del Mesías. Y para que fuera una sangre preciosa y tuviera el valor que fuera incorruptible, Dios entonces se ideó el asunto de la placenta y del cordón umbilical, para que no hubiera mezcla de sangre entre Jesús y María, si no se hubiera corrompido, se hubiese coagulado y no hubiese servido, Claro. porque no hubiese sido preciosa. Claro. Y a eso se le llama el proceso de la osmosis. El proceso ese de la osmosis. O sea que Dios hasta tuvo en mente para podernos llamar los carísimos de Dios. Señor. Por eso Maravilloso. cuando Pablo habla de nosotros, Es que de la iglesia, él conoce el misterio. Todo esto que yo expliqué y mucho más, Pablo lo conocía. Porque Pablo fue el que lo escribió. Entonces, al conocer este misterio y serle revelado, dijo, no, esta gente son muy caros. Si mira todo lo que tuvo que hacer Dios para poderlos rescatar, para poderlos volver a comprar, así es. hacer ese invento. Entonces, por eso una vez más decimos que la iglesia está en pañales. Y hay pastores que en verdad son honestos y tienen ignorancia porque eso fue lo que aprendieron. Pero hay otros que están haciendo un trabajo muy pobre, porque yo conozco gente que estuvieron en ministerios de gracia, conocieron la gracia, que lamentablemente, y voy a mencionar un nombre porque no lo voy a hacer con mala idea, que fue José Luis de Jesús, que predicó mucha gracia. Lamentablemente, él perdió el norte cuando empezó a hacer centro de atracción y empezó Lo rasgaron. Sí, claro, a llamar que era el otro, después decía que él era el Espíritu Santo, después decía que él era Jesucristo hombre, después se puso a decir que él iba a resucitar, después, bueno, cometió tantas necedades, pero al mismo tiempo yo no tengo ni que defender ni condenar a nadie. Cuando José Luis se apartaba de esas necedades y se metía en la palabra, José Luis había que quitarse el sombrero. Y José Luis enseñó a mucha gente. Por aquí, mira, hay chorros de personas que hoy en día dicen predican gracia. Y yo me pongo a oírlos o a leer algún libro y o salieron de nosotros o salieron de José Luis, que fuimos los pioneros en esto y tuvimos que pagar el precio. ¿Ves? Así es. Pero sin embargo no han sido fieles a la palabra de gracia. O por miedo, o por intereses creados, o por poder estar en el carnaval del grupo. Yo mismo
no soy aceptado, no caigo bien entre pastores que dicen que predican gracia, que se hacen llamar los doctores de la gracia. Yo no caigo bien, porque lo mío es esto, la claridad de la palabra. Ellos no se atreven a hablar públicamente de que no hay que bautizar ni dar santa cena. Ellos no hablan de eso. Lo de ellos es bendecido y así por arribita, para poder andar en el carnaval, en el grupo, para poder ser aceptados. Pero ¿cómo tú puedes entender que gente que fueron criados prácticamente por este señor que murió, porque Dios los rasgó precisamente por convertirse en velo y por estar dando ejemplo de salir en la televisión con unos tabacos de este tamaño y una copa de whisky? O sea, él perdió el norte completo, lastimosamente. Y hablar cosas que no... Que no tenía que verse en eso, que era Jesucristo hombre, y vaya, hablando con unas cosas increíbles. Perdió el norte completo. Pero gente que se criaron ahí, ahora están en las redes. Con cajitas de peticiones. Con cajitas de peticiones. Es lo que yo no entiendo, ni yo puedo pasar por alto. Yo puedo pasar por alto que cualquier religioso que no haya conocido gracia tenga una cajita de peticiones. Tenga una cajita de peticiones. Claro. Pero no uno que conoció gracia. Así es. Yo lo creo. Con nosotros ha habido gente que han estado 7 y 8 años, conocen gracia, pero en un momento determinado, que por querer andar en el carnaval del grupo, ahora andan también con cajitas de peticiones. Que es lo que no entiendo. No va una cosa con la otra. No va una cosa con la otra. Hay algunos que por ignorancia y otros lo hacen por intereses creados. Pero yo digo que si Dios te revela algo, es para que tú lo expongas. Porque para eso está. Para aclararle. Para aclararle a la gente el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. Ese es el plan de Dios para esta época. Así que saludamos a los carísimos. Y saludamos a la gente de nuestra congregación. Ay, sí. Los queremos, los extrañamos. Pero queremos estamos verlos. Todavía en prudencia. Sí. Prudencia porque no queremos arriesgar la salud de nadie. Y es muy natural que cuando la gente se junta, pues están los abrazos y están los besos y muchos pues entonces, como una que tú conoces que dice que no se va a vacunar porque tiene la vacuna de Cristo. Entonces esperamos haberlos bendecido, que hayan aprendido, que sepan que ustedes son carísimos. Así es. Fueron carísimos. Comprados a precio de sangre. Y una sangre, que eso fue un plan, solamente a la mente de Dios se le ocurre tal cosa. Así es. Así que será hasta la próxima que nos volvamos a ver. Recuerden el libro, La Revelación del Misterio Escondido, que hay, casi todo de esto está en el libro ese ahí, y mucho más. Y a ver los mensajes que están ahí puestos, que son antiguos, pero que son una maravilla. Carísimos de Dios. Adiós. Bendecido.